Vamos a tener una breve meditación, hermanos, de este libro del profeta Amós. Sigue siendo considerado uno de los profetas menores. Y voy a dar una muy breve introducción, hermanos. Como habíamos comentado, nuestra intención es poder pasar a través de los diferentes profetas que estuvieron aconteciendo al mismo tiempo de lo que ya hemos visto en el libro de los Reyes, en su primer parte y en su segunda parte. Y nuestra intención es tratar de tener un contexto, un panorama bíblico más amplio. Nuestra intención es que podamos ver que estos eventos históricos no estaban pasando aisladamente. Y precisamente este libro del profeta Amós, que en su mayoría está escrito en poesía. De hecho, casi todo el libro, quizás el 95% del libro o un mayor porcentaje, es poesía y diferentes géneros de poesía con algunas explicaciones. Así que es por eso que esta mañana, cuando nosotros leímos este capítulo 1, no sé si se percataron, después del versículo 1, perdón, del versículo 2, empieza a haber ciertos estribillos, ciertas frases que se repiten. Así que esto nos debe de dar mucha luz de cómo interpretar este libro y leerlo, ya que el género principal es poesía y en algunos casos, como en la última sección del libro, va a ser poesía profética. Entonces, no podemos interpretar de manera literal los aspectos que estamos viendo aquí. Eh, este libro incluso se considera, o algunos piensan que es el libro del profeta más antiguo. Nosotros ya hemos ido a través de Jonás y de Joel, pero algunos consideran que quizás el profeta Amós es uno de los más antiguos que se escribieron. ¿Y quién es este profeta? No sabemos mucho, realmente sabemos poco al respecto de este profeta, el profeta Amós, y yo creo que con toda intencionalidad el Señor hizo esto, como decían algunos hermanos. La intención de no saber casi nada de Amós y de lo poco que sabemos de su libro y de los libros históricos es que Dios utiliza a personas que incluso pueden ser personas no conocidas o, como dijéramos en nuestra época, personas que son don nadie, es decir, que no tienen ningún valor para una sociedad, pero que el Señor se place de utilizarlos. Y este profeta se identifica a sí mismo en el versículo 1 como un agricultor de Tecoa. Esta es una ciudad que se encuentra no lejos de Jerusalén y de Belén. Es decir, que él era de origen de Judá, no obstante, o del reino del sur, no obstante, su ministerio fue en el reino del norte. Él es un profeta originario del reino del sur, pero que trae una profecía o un mensaje de parte de Dios al reino del norte. Para este momento ya el reino está dividido. Ustedes saben que después de Salomón el reino se divide y ya han pasado varios años. De hecho, por el mismo libro nos deja ver que el tiempo de su profecía era de Jeroboam segundo, como lo veíamos la otra vez también un poco con respecto a Jonás, y Usías o Azarías, que era el rey de Judá. Y estos dos reyes en particular son conocidos en la época de la redención, sobre todo por su prosperidad en su establecimiento en esta tierra. Es decir, Jeroboam fue prosperado según la profecía que Jonás le había dado, y él recupera y extiende los límites del reino del norte hasta los límites que le habían sido quitados a otros reyes por causa de la guerra. Así que Jeroboam es un rey que es próspero, hablando económicamente y también políticamente, y su poderío fue incluso tan grande que ayuda a Judá a restablecerse como un reino. Ahora, ¿por qué es importante tener estos aspectos en nuestra mente mientras leemos este profeta?
porque la profecía que el Señor da al profeta Amós para el reino del norte tiene que ver con muchas de las características que está viviendo en este momento el reino del norte. Tras su prosperidad existe un pecado que empieza a ser muy común en Israel o el reino del norte. ¿Y cuál es este? Que ellos olvidan que es el Señor quien les ha dado esta prosperidad. Y entonces la gente rica empieza a enseñorearse de los pobres a tal grado que, como lo vamos a ver más adelante por el mismo profeta, las personas más pobres de su pueblo están siendo vendidas como esclavos. Lo que alcanzamos a ver en esta historia, en los tiempos de Jeroboam, es que la injusticia está prevaleciendo, no obstante que el Señor ha prosperado a este rey y al reino del norte. Y es Amós en este tiempo en donde es enviado para reprender precisamente a Israel acerca de su comportamiento, porque ellos han olvidado que el Señor ama la justicia, el juicio y la misericordia. Y Amós viene como un agricultor en Tecoa, o como dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usúas, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Este acontecimiento del terremoto parece ser que es un acontecimiento que se vuelve un parteaguas para el pueblo de Israel, ya que no solamente es mencionado por Amós, también es mencionado por Zacarías. Y por lo que nosotros vemos de los profetas no están disasociando este terremoto, que es en una población donde es propensa a esto, pero fue un terremoto de gran intensidad. Y ambos profetas consideran que esto fue como parte del juicio de Dios para ellos. Y entonces, lo que encontramos en nuestro capítulo esta mañana, si ustedes se percatan, es que Amós habla acerca de juicios sobre las naciones que están circuncidando a Israel. Y si nosotros leemos nuestro capítulo aislado de la historia de la redención y de lo que está pasando, lo que nosotros vamos a pensar es que Amós está siendo un profeta que está trayendo un mensaje para las ciudades vecinas o las ciudades paganas. Pero no es esta la intención, hermanos. De hecho, no podré avanzar más en ello porque en realidad no sé por qué pusieron un capítulo 2 ahí donde lo pusieron, cuando realmente el capítulo 1 y el capítulo 2 debería de entenderse como una unidad. Pero lo que está pasando aquí es que el profeta trae a una profecía a Israel, y para hablar de esa profecía, él va a hablar en contra de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom y de Amón. Y también, si ustedes se dan cuenta, empezando el capítulo 2, habla también de Judá. Y pudiéramos nosotros considerar que esto es aislado y que hay un juicio para estas ciudades, pero la intención del Señor es completamente intencional en hacerles ver lo que nosotros estamos pensando cuando estamos leyendo. Nosotros vemos este juicio y dice, así ha dicho, por 3 pecados de Damasco y por el 4, es decir, por una gran multitud de sus pecados, ustedes sufrirán este juicio. No revocaré su castigo porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Entonces uno lee acerca de esta profecía y dice, claro, ellos lo merecen. Nos está diciendo que sus pecados han sido tales y nos pone un ejemplo y por tanto este es el juicio. Y esta va a ser la dinámica de todo este capítulo. Va a ir ciudad por ciudad, va a ir mencionando sus pecados y el juicio que ellos merecen. Porque por 3 pecados, porque por 3 pecados de esta ciudad y por el 4, y eso va a ser ciudad por ciudad, eso mismo va a ser por Judá, hasta que llegamos al capítulo 2.
en donde en el versículo 6 va a decir, ahora Israel, por 3 pecados de Israel y el cuarto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Él les está tratando de hacer ver que el juicio de las ciudades que rodean a Israel es justo por sus pecados. De tal manera que cuando Israel recibiera esta profecía, ellos pudieran decir, claro, lo merece Damasco, claro, Gaza también lo merece. Sí, por supuesto, Tiro hizo todo esto. Ah, no, claro, Edom ha sido nuestro enemigo. No, y no se digan los amonitas. Y los de Judá se han desviado. Pero cuando viene hacia Israel es como si estuviera apuntando para entonces decir, y tú Israel. Así que esta es la estructura de este capítulo, hermanos. Hablar del juicio que justamente merecen estas ciudades para advertir de un juicio que viene inminentemente sobre Israel, que por causa de sus pecados y de su soberbia, ahora viene sobre Israel. Y hasta aquí termina nuestro capítulo, con juicio a las naciones que rodean a Israel. Y uno pudiera pensar, hermano, ese capítulo es duro, habla de juicio. ¿Cómo podemos meditar en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, yo creo que hay al menos 2 aspectos en los que este texto nos debe de llevar a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Uno, que es el principal que traigo esta mañana, es recordando las palabras del apóstol Pablo a los romanos. Cuando el Señor por medio del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, el juicio que ha venido sobre los israelitas y cómo los gentiles han sido injertados, etc. Pablo dice claramente, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo está hablando acerca de la elección y todo este tema que ya pasamos, pero él está diciéndole al pueblo de Dios, considera los juicios de Dios, sus juicios, su severidad para los juicios y su bondad para contigo, que no te has visto en este juicio. El propósito de hablar de estos juicios de Dios, hermanos, tiene el mismo propósito que toda la Biblia tiene con respecto a la justicia de Dios, exaltarla. El Evangelio, la gracia y la misericordia nunca va a brillar en nuestros corazones hasta que no entendamos esto. Que todos los que reciben juicio por parte de Dios lo reciben o lo recibiríamos justamente por causa de nuestros muchos pecados. Y es el Señor que está haciendo esto con estas naciones para advertir a Israel. Pero también viene un juicio para ti si no te arrepientes. Porque así como estas naciones, por causa de su pecado, tú sabes en su corazón que ellos merecen este juicio, así si tú perseveras en tus pecados, tú también serás juzgado. Ahora conocemos la historia, avanzamos a través de todo el libro de los Reyes y sabemos que alrededor de 40, 50 años Israel no se arrepintió y fue entregado a sus enemigos. Es decir, el juicio que Amós profetizó vino sobre una nación que no se arrepintió. Pero, hermanos, este aspecto nos debe de llevar a considerar, como dice el apóstol Pablo, al terminar este capítulo del cual les cité. Porque es el apóstol Pablo que está hablando esto para balancear en nuestros corazones de no considerar o pasar por alto la justicia de Dios que todos merecemos y reconsiderar en nuestros corazones la gracia que a nadie se le debe y que Dios la da porque a Él le plació hacerlo. Y dice el apóstol Pablo concluyendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, esta mañana nosotros adoramos a un Dios que es santísimo y juzga, y juzga. Y hay muchas advertencias de juicio y de justicia. Y créanme, como dice el profeta Isaías, todo eso lo exalta. Eso no le quita mérito, no le quita valor a nuestro Dios. Y todos nosotros merecemos absolutamente ese juicio. Es decir, todos mereceríamos por 3 o 4 pecados de lo que nosotros, cada uno de nosotros hemos obrado, mereceríamos ciertamente ser juzgados y ser castigados por nuestro Dios eternamente. Pero a Dios, en su sabiduría, que como Pablo dice, no la entendemos ni entendemos sus caminos, a Él le ha placido mostrar misericordia con algunos de ellos, entre esos nosotros. Y eso, en lugar de tratar de cuestionar los caminos de nuestro Señor y tratar de ponernos en un lugar que no nos corresponde como jueces sobre Él, lo que debería de hacer esta mañana es llenar nuestros corazones en adoración. Y como Pablo dijo, gloria sea al Señor. Hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor, porque lo que de Él hemos recibido no ha sido juicio por nuestros pecados. Ese lo recibió su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros hemos recibido misericordia. Y por eso esta mañana le adoramos.